Bueno, pues entonces vamos a retomar con la segunda conferencia de la jornada, en este caso a cargo del doctor Javier Elvira, a quien en primer lugar desde la organización queremos agradecer enormemente su presencia. Estamos encantados de contar con usted, además desde la Autónoma, nuestra universidad hermana, y por la generosidad de traer su tiempo, de dedicarnos su tiempo y traernos su trabajo hoy aquí. Me gustaría ser muy breve en la presentación porque podría estar hablando un buen rato y aún así no haría justicia a toda su labor académica y labor investigadora, así que voy a ser muy breve. Javier Elvira es doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que actualmente es catedrático en el área de lengua española y se especializa en la historia del español, la lingüística descriptiva y la lingüística románica. Su labor investigadora, como he dicho, es amplísima, así que solo voy a mencionar que ha sido IP en algunos proyectos, como de la oralidad al texto, el proceso de la formación del español escrito, ha dirigido numerosas tesis doctorales y de sus muchísimas publicaciones podríamos destacar algunos trabajos como el cambio analógico, evolución lingüística y cambio sintáctico, los caracteres de la lengua en el siglo XIII, gramática de los paradigmas y de la construcción sintáctica del discurso, epifenomenología diacrónica y tantos otros títulos, pero bueno, hoy nos viene a hablar de evolución y discurso en la historia del orden de las palabras. Muchísimas gracias por su presencia y le doy ya la palabra. Muchísimas gracias por tu amable presentación y agradezco, por supuesto, la invitación que se me hace y la oportunidad que se me da de compartir cartel, como se diría en el mundo de los foros, compartir cartel y programa con filólogos tan ilustres y tan bien valorados, y lo cual me honra enormemente, ¿no? Antes de empezar, voy a ver si controlo bien. Vale, y veo bien la pantalla. Bueno, cuando se me propuso participar en este seminario, pensé naturalmente cuál sería el tema más adecuado, y entre los temas que me ocupan en mi investigación en los últimos años, pensé que este podía ser de interés, sobre todo porque más allá de la cuestión lingüística a la que pertenece, también tiene ciertas derivaciones, como veremos, para la filología medieval, el tema de la puntuación, y me pareció que puede, digamos, interesar no solo al público de la lingüística histórica. El título habla de evolución y discurso, aparte de historia de las palabras. Quiero resaltar el sentido del término evolución en esta charla, porque creo que es un término que va más allá del cambio, ¿no? Las lenguas cambian, y esto es una evidencia, pero en los últimos años se viene reconociendo el hecho de que el cambio lingüístico tiene carácter evolutivo, en el sentido de que recorre caminos que probablemente no son ya, digamos, reversibles, ¿no? Y que hay, digamos, novedades cualitativas que marcan ciertos aspectos de la evolución de las lenguas en su gramática o en general, ¿no? Y voy a hablar en particular de orden de las palabras. Un tema muy complejo, pero también lo voy a hacer desde el punto de vista evolutivo. Hace unos 15 años cayó en mis manos un artículo muy interesante que cito aquí, Gell-Mann y Ruhlen, en inglés, sobre el origen y evolución del orden de las palabras. Estos autores no son, digamos, romanistas, no son hispanistas, son lingüistas generales. Ni siquiera me consta que tengan conocimientos directos de español o de lenguas románicas. Son lingüistas generales que estudiaron, digamos, lo que en el año 2011, que no es tan lejano, se sabía sobre la historia y el cambio del orden de los tres elementos fundamentales de la frase transitiva: ese, sujeto, verbo y objeto. Porque, en principio, las lenguas tienden a tener una ordenación preferente de estos tres elementos. En español decimos el gato
comió el queso, ¿no? Es el orden más habitual, ¿no? Entonces, sobre la base de lo que en el año 2011 se sabía de la historia diacrónica de las lenguas descritas hasta ese momento, ellos construyeron este mapa. Es un mapa diacrónico en el que, digamos, dibujan el itinerario de los cambios conocidos. Los que no son conocidos, pues no se pueden incorporar, ¿no? Es decir, como vemos aquí, pues hay lenguas del orden SVO que han cambiado a V, VSO, etcétera. Bien, es un trabajo probablemente limitado, como digo, a lo que se sabía y a lo que había descrito sobre las lenguas, sobre la historia. Tengamos en cuenta que hay muchas lenguas que no tienen tradición literaria y no tienen, por tanto, un conocido Por tanto, hay que poner entre paréntesis lo que este mapa dice. Pero tiene un dato ya que se visualiza, y es que el orden SOV tiene, lo he escrito aquí, fíjense, no parece haber un patrón de orden del que pueda provenir el tipo SOV. Insisto, según lo que se sabía en la lingüística histórica de 2011, el orden SOV tiene algo, si queremos describirlo así, de primigenio, de original. No sabemos por qué, y yo tampoco estoy seguro de que yo pueda responderlo. Pero esto es lo que nos apunta, ¿no? Este mapa. También nos dice, y esto en este momento para mí es menos interesante, que los órdenes OSV y OVS existen, pero no tienen, digamos, evolución posterior, ¿no? Bien. Como digo, el orden SV parece tener un carácter primigenio o diacrónicamente básico. A esto hay que añadir, a este esquema tan sugerente, hay que añadir algunas consideraciones cuantitativas. Todavía en los tiempos presentes, en el presente, son mayoría las lenguas que se atienen a ese patrón. Hay más lenguas del orden SOV, del orden primigenio, que de los otros órdenes. En particular, para entrar, para dar unos datos un poco más concretos, les puedo citar este trabajo de Hammarström de 2016, que habla de diversidad lingüística y evolución del lenguaje, en donde nos da cifras estadísticas. Por cierto, yo voy a pasar esta presentación a los organizadores y las organizadoras, y si quieren distribuirlo entre los estudiantes, lo digo porque si quieren tener ocasión de ver estas cifras con mayor detenimiento. Estos autores nos dan cifras de el número de lenguas que en el presente, en el 2016, que tienen cada uno de los órdenes diferentes. SV, SVO, este no-DOM significa que no tienen un orden claro, ¿no? Que no consolidan ningún orden básico. Si se fijan, los dos primeros son, el primero, el más frecuente, es el orden SOV, que es utilizado por un 43,3% de las lenguas del presente. Seguido muy de cerca, es verdad, por el orden SVO, que es el orden del español, por ejemplo, de la mayoría de las lenguas románicas, ¿no? Los otros órdenes tienen una presencia mucho más minoritaria. Siguiendo con los datos, también hay datos, con los datos cuantitativos. Puedo mencionar rápidamente este esquema que encuentro en el Atlas de las lenguas del mundo, está en línea, en donde se dan cifras no de lenguas, sino de hablantes en el mundo. Claro, como hay lenguas que tienen muchos hablantes, aquí las proporciones cambian. Si se fijan,
de nuevo, en rojo, bueno, perdón, aquí ya las cifras se cambian un poco. El orden SVO, el ratón comió el queso, es el mayoritario porque es hablado en lenguas muy concurridas, como son el chino, el español y el inglés. Mientras que el azul, que es el orden que nos llamaba la atención, el orden primigenio, lo vemos utilizado en lenguas por muchísimo menos hablantes, ¿no? Que por cierto son lenguas como el hindi, el bengalí, del área indoirania, la mayoría de ellas, ¿no? Que tiene mucho que ver con el origen indoeuropeo de las lenguas románicas, ¿no? Bien. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el orden SOV, que es primigenio, y qué tiene el orden SVO, que como hemos visto en el esquema cuantitativo, ha ido creciendo de manera muy intensa? ¿Qué tienen uno y otro? Bueno, hay muchas propuestas de respuesta a esta pregunta. Hay algunas diferencias, hay algunas propuestas muy interesantes hechas por la teoría cognitiva, por los psicólogos. Por ejemplo, puedo citar este trabajo de Langus y Nespor, que habla de sistemas cognitivos luchando por el orden de palabras. Y según estos estudios cognitivos, se dice que se sugiere que el orden SOV corresponde a un, pongo comillas porque el término no es mío, es de ellos, yo traduzco, ¿no? Según estos autores, corresponde a un sistema de comunicación empobrecida, pobre o carente de jerarquías, en el que no intervienen las capacidades computacionales de la mente humana. Esto nos dicen estos autores. Es el sistema de comunicación basado en el sistema conceptual del cerebro, es decir, basado en los conceptos, las ideas básicas del cerebro, previo a la existencia de reglas. Las reglas corresponden más a un sistema computacional, ¿no? que utiliza algoritmos, jerarquías, etc., ¿no? Y hay experimentos, pruebas de neuroimagen que, según estos autores, sugieren que esto es así. Por el contrario, las pruebas que han hecho, las pruebas y experimentos cognitivos, sugieren a estos autores que el sistema SVO, y vuelvo a citar con comillas, es preferido por el módulo computacional de las lenguas humanas. El sistema computacional, no soy profesor de teoría cognitiva, pero algo he curioseado, digamos, y seguramente quizá ustedes también saben que el lenguaje humano está ubicado en la parte del cerebro, sobre todo en el sistema prefrontal, donde están, digamos, las capacidades computacionales, la capacidad de deducción, la ejecución de reglas, etc. Bien, concluyo este repaso a teorías cognitivas modernas, que me parece de interés. Gibson y otros autores han hecho también investigaciones y experimentos cognitivos, pruebas de neuroimagen, que según, y esto que les han llevado a hablar del modelo del canal ruidoso. Según ellos, según estos autores, el orden SOV genera más ambigüedad en eventos semánticamente reversibles, porque los dos participantes aparecen antes del verbo y pueden ocupar los dos argumentos de este. Lo que quieren decir, en una lengua que pone el verbo al final, tenemos que, y oímos, en la lengua que sea, el perro, el gato, muerde, hasta que no, primero oímos el perro, después el gato, y no sabemos de momento de qué va la cuestión, ¿no? Hasta que no oímos
el nombre verbo, digamos, ya el papel de uno y otro no queda, digamos, delimitado con mayor claridad, ¿no? Y por último, una investigación más reciente. Por razones similares a las anteriores, el orden SOV recarga la memoria operativa. Bueno, las personas tenemos memoria operativa, no solamente los ordenadores. Es decir, tenemos que recargar y tener activa en nuestra memoria una serie de conceptos para poder y mantenerlos activos mientras estamos procesando las ideas, ¿no? Volviendo al tema del gato y bueno, tengo aquí preparado. Si yo digo el frío, los alimentos mantiene, hasta que no he oído el verbo mantiene, no puedo borrar tengo que mantener activos los dos elementos para que no se me olviden, para poder, digamos, construir la idea de una manera adecuada. Ellos sostienen que el orden SVO favorece un procesamiento incremental, con menos retrocesos o backtracking. Esto se parece a algo parecido a lo que hacen ahora los móviles. Todos tenemos experiencia cuando estamos escribiendo un WhatsApp que escribimos tengo y escribo una H y una A, el sistema ya piensa que voy a decir tengo hambre, ¿no? Ya uno de los espectadores ya confirma que esto es así, ¿no? Pero si dejamos el verbo al final, nuestra mente tiene que estar yendo hacia adelante y hacia atrás continuamente hasta completar, digamos, el procesamiento completo de la frase. Bueno, he querido hacer un repaso rápido a investigaciones recientes sobre el orden de palabras. No es mi terreno, simplemente les informo porque creo que es interesante, pero sí les subrayo que la investigación cognitiva moderna hace hincapié en el papel cognitivo y procesal diferente que el orden SOV, más básico, frente al SVO, más computacional y más efectivo, más eficiente, según ellos. Bueno, vamos a la lingüística porque no me quiero meter en donde nadie me ha llamado, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede decir un investigador hispanista? Porque ni siquiera me puedo considerar un lingüista del español. ¿Qué podemos aportar desde la lingüística histórica hispánica o románica a esta cuestión sobre el cambio cualitativo del orden de palabras? Lo primero la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el español? ¿De qué orden proviene? Como todos sabemos, en el mundo de la lingüística románica hablamos del proto-indoeuropeo, ¿no? Que es una lengua reconstruida a partir de la comparación de otras lenguas con documentación como el hitita, el griego, el sánscrito, que ha permitido a los lingüistas reconstruir lo que pudo haber sido esta lengua originaria, ¿no? ¿Y cómo era esta lengua originaria en relación al orden de palabras? Pues, según nos dicen los que saben, y le cito por ejemplo a Bauer, en este artículo sobre orden de palabras, que tienen aquí en la referencia completa, pues nos confirman que efectivamente parece ser que la lengua de nuestros ancestros milenarios era SOV, es decir, decían Pedro, María, ama, ¿no? En la lengua indoeuropea, claro, en el proto-indoeuropeo. ¿Y el latín? ¿Cómo era el latín? Bueno, pues voy a citar un trabajo clásico y algunos más recientes. Es muy citado el trabajo de Panhuis, de hace muchos años, pero que continúa todavía muy vigente, que utiliza datos estadísticos de autores y textos latinos de diferentes épocas y registros, y a partir de estos datos cuantitativos concluye que la etiqueta SOV no es totalmente adecuada para el latín, porque el latín tiene un orden libre. Claro, esto quizás no lo hemos preguntado
muchas veces. ¿En qué quedamos? Si el latín era una lengua de orden libre, no puede ser una lengua SV, ¿no? Bueno, en realidad, como el propio Panhuis nos propone, el orden SOV es el más frecuente y es tanto más frecuente cuanto más antiguo, formal o arcaizante es el texto. Es una cuestión de frecuencia y de antigüedad, pero no es verdad exactamente, según este latinista, que el latín fuera una lengua SOV, ¿no? Y añade, el orden latino está regulado más por principios pragmáticos y comunicativos que propiamente sintácticos. Es decir, que lo que importa en el orden no es tanto la categoría de objeto, de sujeto, de rección, de que éste rige, de que éste especifica, sino el valor informativo que cada uno de los elementos tiene, ¿no? Y en donde figuran conceptos como tema o rema, tópico, comentario, etc. Mucho más recientemente, autores como Devine y Stephens, en este libro, en Latin World Order, continúan en esta misma línea y nos proporcionan datos cuantitativos que efectivamente confirman que el orden latino es un orden en el que el sujeto normalmente es lo menos informativo, habitualmente, ¿no? Si yo digo, qué sé yo, la Complutense es una excelente universidad, lo más informativo de mi discurso es el predicado, ¿no? Entonces, el sujeto, que habitualmente es lo menos informativo, va en primer lugar. Y el latín colocaba en orden creciente los diferentes elementos de la frase posible, objeto directo, objeto indirecto, complemento oblicuo, adjuntos de meta, es decir, de direcciones, etc., y cerraba con el verbo, ¿no? Pero ellos siguen en la línea de que esto es un orden preferente, estadístico, no absoluto. El latín es una lengua de orden libre. Aquí tenemos una tarta que ilustra muy bien. Esta tarta proviene de Pinster, en una sintaxis latina del 91, donde ven en azul claro, que en las estadísticas que él realizó, el orden SV, como se ve muy claramente, ni siquiera es mayoría absoluta. Es decir, la porción azul ocupa el 41%, pero hay otros órdenes posibles que son incluso más frecuentes que el propio SOV. Por tanto, según lo que nos dicen los latinistas, podemos, digamos, compaginar la idea de que el latín era una lengua SOV y una lengua de orden libre, teniendo en cuenta que hay un factor de frecuencia que hace que ambos órdenes y ambas definiciones sean compatibles, ¿no? Pues bien, vayamos a la historia. Hace tiempo que los latinistas, todavía estamos hablando del latín, luego hablaremos del castellano medieval, han observado, hemos visto que el verbo tenía una posición final, era el elemento que cerraba. Pero ya los estudiosos del latín han observado que en la propia historia del latín, ni siquiera en la historia del latín tardío, en la propia historia del latín en general, se observa un avance paulatino de la centralidad del verbo. El verbo, que como hemos visto prefiere la posición final, tiene tendencia a colocarse en el centro, ya en latín, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay una subordinada antepuesta. Fijémonos en este ejemplo de Petronio, ¿no?, del siglo I, que escribe: quod si resilierit destinavi illum artificium docere, que podríamos traducir: si él está inquieto, he determinado que va a aprender un oficio, destinavi. Ahí está el verbo, ¿no? Digamos que el verbo marca un poco el comienzo de la segunda parte del enunciado, ¿no? Este tipo de configuraciones no son propias o exclusivas de Petronio,
y según los datos de, otra vez, Bauer, que ha trabajado sobre el orden latino, se daban en el latín más popular de Petronio, en Apuleyo en el siglo IV, en la monja Eteria o Egeria. Otro autor clásico, Maussan, también observa y proporciona datos antiguos sobre este avance de la centralidad del sujeto. Aquí tengo ejemplos de César, los tomo, no son míos, los tomo de Maussan, ¿no? que fue un ilustre latinista francés del año 38, fíjense. Ya había observado estos datos. Nos proporciona ejemplos de César, Julio César, como estos, ¿no? Tali timore omnibus perterritis, ponemos, confirmatur opinio, etcétera, etcétera. Atemorizados todos con tal temor, se confirma la opinión. Fíjense además que se produce la inversión del sujeto. Hay un avance del verbo y hay una inversión del sujeto. Aquí abajo tienen otro ejemplo. Is rebus agitatis, profitentur carnutes, etc. Consideradas estas cosas, los carnutos se comprometen, ¿no? De alguna manera el verbo viene a marcar una especie de frontera entre el primer elemento del enunciado y la segunda parte del enunciado. La monja Egeria, o Eteria, como aparece en otros textos, ¿no? Los adverbios antepuestos, transvalem apparebat mons sanctus. Después del valle apareció el monte. Et ibi sedet episcopus. Allí está el obispo. Euntibus nobis connovit presbiter. Yendo nosotros, el presbítero nos avisó, ¿no? Hay un esquema que se repite, ¿no? Ante elementos antepuestos de carácter muy variado. Bien, estos datos no son nuevos. Ya, como he dicho, en el año 38 ya los había observado en Maussan, ¿no? Y han sido, digamos, retomados por la lingüística histórica más reciente, que ha propuesto, digamos, ciertas interpretaciones. Algunos autores, por ejemplo, Adam Letchway, un lingüista, un romanista muy importante, ha querido interpretar estos hechos en función de lo que se llaman lenguas V2, lenguas que tienden a colocar el verbo en segunda posición estructural. En estos ejemplos, el verbo no siempre va en posición inicial. Por ejemplo, transvalem va en tercer lugar, pero va en segunda posición estructural. A eso se refiere, ¿no? Entonces, Letchway ha querido ver en estos fenómenos el avance de una gramática V2, ¿no? en el latín, ¿no? Además, Letchway habla de V2 asimétrico porque no se da en la oración subordinada. Es decir, la oración subordinada es mucho más inerte y se mantiene más de acuerdo con el orden latino, pero sí la oración principal. El orden V2 se da en la oración principal. Y propone, estoy resumiendo en 3 líneas lo que son muchos artículos y libros de este autor, ¿no? Y propone una explicación estructural basada en una arquitectura minimista. Supongo que saben a qué me refiero. Minimismo, Chomsky, la última versión de la gramática generativa, que ya no se llama así. Ahora ya no hay reglas, como seguramente les han explicado. Ahora hay un movimiento un movimiento que se repite, ¿no? Entonces, este autor le hace una lectura minimista con el lenguaje, con el aparato, digamos, conceptual del minimismo, lo cual es un inconveniente en el sentido de que las personas que no trabajan en esta línea, pues quizás se sientan un poco ajenas a esta visión, ¿no? En todo caso, lo interesante es que considera que el avance del verbo es como cualquier otra operación de la gramática. Es decir, que
habla de movimientos ascendentes desde una base. El verbo que está en la base se mueve hacia arriba, digamos, entre comillas, de acuerdo con el sistema de gramática, ¿no? De gramática minimista. Por cierto, que algunas lenguas indoeuropeas efectivamente han gramaticalizado, han consolidado el patrón V2. Por ejemplo, el alemán. El alemán de hoy es una lengua V2, porque aunque sea una lengua SVO, que dice Ich kaufe die Zeitung jeden Tag, yo compro el periódico todos los días, yo, sujeto, verbo, es una lengua SV. Pero si por algún motivo, por énfasis, por tópico, por foco, yo anticipo, por ejemplo, el periódico, die Zeitung, el verbo estará en segundo lugar. Die Zeitung kaufe ich, ¿no? Jeden Tag. O cualquier día, jeden Tag, kaufe. O incluso cuando estoy de vacaciones, wenn ich im Urlaub bin, kaufe. Lo he mostrado gráficamente aquí, mostrando en rojo que en alemán el verbo, de manera sistemática, el alemán que yo he estudiado, supongo que luego en registros más informales puede haber variaciones. Quiero mencionar que el orden V2 se manifiesta de manera tendencial, no general, en algunas lenguas románicas. Por ejemplo, en el occitano y el francés antiguos, en el italo-romance medieval y también, en buena medida, en muchos textos del castellano medieval, ¿no? Es decir, aquí muestro un esquema similar, donde vemos que la ordenación básica se muestra en cualquier texto, ¿no? El rey dijo aquellas nuevas al rey de Castilla. Leemos en las gestas del rey don Jaime. Pero si hay alguna topicalización, por ejemplo, todas estas cosas, por énfasis, por foco, el verbo en muchos textos suele tender a mantenerse en segundo lugar. O sea, anticipamos un adverbio, allí dijo nuestro Señor, leemos en la General Historia. Por cierto, el V2 del adverbio se mantiene hoy. Creo que lo normal en español es decir, allí estaba yo. No, allí yo estaba, ¿no? Es decir, con el adverbio, el orden V2 se ha mantenido. Es muy normal, como veremos ahora, en muchísimos textos medievales, que cuando hay una oración antepuesta, subordinada, después que él hubo dichas estas cosas, dijo el rey. Es decir, la oración principal empieza por verbo, lo cual no deja de ser un esquema también V2. Bien, estos hechos no es Letchway, este autor que acabo de mencionar, Adam Letchway, no es el primero en analizarlos. Muchos años antes, un romanista, un lingüista alemán, Theo Feneman, habló de orden, en vez de V2, habló de orden TVX. En un artículo titulado Tópicos, en inglés, tópicos, sujetos y orden de palabras, del SXV, es decir, del orden con S o V, a SVX vía TVX. Es decir, él defendió que el orden TVX, que es otra forma de mencionar el V2, es el orden de transición, que en latín, antes de convertirse en lengua SVO, como en la lengua romances, pasó por un estadio TVX. El orden TVX, según este autor, es una configuración discursivo-sintáctica de transición, como digo, ¿no? Este patrón, según él, no fue en latín una regla estricta, sino una tendencia preferente.
y se basó en un planteamiento tipológico, teóricamente más neutro. Quiero decir, frente a Letchway, que es minimista, chomskiano, este autor tiene, para autores como yo, por ejemplo, que no soy anti-chomskiano, tengo que decirlo, no tengo nada en contra, pero no me muevo en este patrón, ¿no? Entonces tiene la ventaja de que es un planteamiento mucho más neutro, teóricamente. No requiere un compromiso, ¿no? No requiere ser chomskiano para seguir su planteamiento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre Letchway y Feynman, ¿no? Bueno, las similitudes. Interés diacrónico. A los dos les interesa el cambio, explicar qué ha pasado en el latín para que se convirtiera en lenguas SVO como las lenguas románicas. Explican fenómenos similares, como las restricciones a la antigua libertad del orden, el avance de la centralidad del verbo, al que me he hecho referencia, la inversión del sujeto, y prestan atención a factores pragmáticos, como tema, foco. Seguro que les han hablado en clase de en el lenguaje no solamente hay gramática, sujeto, verbo, reacción, hay pragmática, ¿no? Hay procesos pragmáticos informativos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, como Letchway tiene un trasfondo sintáctico generativo, propone una explicación basada en proyecciones y movimientos, mientras que, como digo, Feynman tiene una perspectiva tipológico-funcional mucho más neutra, en donde lo pragmático y la sintaxis interaccionan, pero son campos diferentes. En Letchway lo pragmático y lo sintáctico se vinculan totalmente. El tópico se mueve como un sujeto, como si fuera un elemento más de la gramática. Bien, estas son por lo que yo sé, digamos, por lo que yo estoy informado, los planteamientos, hay muchos autores que también han escrito sobre esto, pero van en una línea parecida. Por mi parte, aunque creo que hay mucho interesante y esta investigación es muy enriquecedora, para mí lo ha sido enormemente, creo que podemos aportar alguna, digamos, orientación nueva, sin excluir lo anterior, para comprender un poco mejor los hechos de cambio de orden de palabras, más allá, como he escrito aquí, más allá de los tópicos y de los focos. Haciendo referencia, y esta es mi idea, la idea que yo estoy defendiendo en mi investigación más reciente, la idea de que más allá de cuestiones pragmáticas hay cuestiones discursivas. Hay factores discursivos que no son exactamente lo mismo. Me explico con este ejemplo. Fíjense, ¿cómo delimitamos en la lengua oral y en la lengua escrita las unidades del discurso? ¿Cómo segmentamos? En la lengua, hoy, una oración como cuando llegó Juan, María se marchó. ¿Cómo sabemos dónde termina una y empieza otra, más allá del sentido, ¿no? Pues en la lengua oral tenemos la prosodia. La prosodia, digamos, la música, el acento, cantamos de alguna manera. Cuando llegó Pedro, hay un tono suspendido y además hay una breve pausa. María se marchó, ¿no? Y en la lengua escrita, ¿cómo sabemos cuándo termina un elemento y empieza otro? Porque no hay prosodia en la lengua escrita. Tenemos la puntuación. Cuando llegó Pedro, María se marchó. ¿Y el latín? ¿Cómo lo hacía? Pues el latín tenía también recursos prosódicos, como el español. Las lenguas románicas no han inventado la prosodia como elemento discursivo, pero disponían también del orden de palabras.
el orden de palabras ha sido un factor que contribuye a la delimitación discursiva del enunciado. La libertad del orden de palabras en latín era un factor que contribuía, junto con la prosodia y con la puntuación que también tenían en latín, por cierto, no la hemos inventado en las lenguas románicas. Efectivamente, en latín era muy frecuente la anticipación de elementos predicativos, es decir, adjetivos, verbos, adverbios y modificadores, que provocaban una discontinuidad sintagmática y anunciaban de esa manera que el discurso comenzaba en una nueva unidad. Por ejemplo, Julio César. Itaque ex eo concurso navium. Esta barrita la pongo yo. Aquí está la pausa. Magnum esse incommodum acceptum. Fíjense que es un texto, es la Guerra de las Galias, un texto escrito. No hay prosodia, pero magnum, este adjetivo, magnum incomodum, gran daño, vemos que se ha anticipado y digamos que produce una ruptura de la continuidad con lo anterior. Magnum, además, es un elemento que no concuerda con ningún elemento. Va en acusativo, es un neutro. Es un neutro. Navium es un genitivo, ¿no? Aquí no hay concordancia. Entonces, es un procedimiento que avisa al lector, atención, aquí empieza un nuevo elemento, un nuevo segmento del discurso. Aquí anuncio nuevo material informativo, nuevo material narrativo que rompe con lo anterior. Esto era posible gracias al orden de palabras. También era muy normal que el orden de palabras de los sintagmas, de los dos elementos que organizaban un sintagma, que estuvieran respectivamente al principio y al final de la oración. Fíjense este ejemplo de Plauto. Plauto, además, hay que subrayar, Plauto no es Cicerón, Plauto es el lenguaje popular de las tabernas. Es decir, que los personajes de Plauto no son poetas, ¿no? Y los personajes de Plauto hablan como leemos ahora. Tuo ego istaec igitur dicam illi periculum, donde tuo y periculum marcan respectivamente el inicio y el final. Bueno, lo he traducido. Así pues, háblale esto a tu propio riesgo. Pero creo que es un buen ejemplo del recurso discursivo del orden de palabras. La libertad, esto no sería posible hoy. No puedo decir algo parecido a esto, porque el posesivo y su nombre deben ir con la mayor continuidad posible. César, Julio César, que no son los personajes de las tabernas, pero también hace lo mismo. Magnoque isunt apud eos honore. Ellos lo tienen en alta estima, magno honore. El comienzo y el fin aparecen al principio, representados respectivamente por el predicativo al principio y el nombre al final. Bueno, no quiero aburrirles con ejemplos, como voy a dejarles estos ejemplos en la presentación. También Julio César recurre al mismo... este ejemplo, ahora me doy cuenta, está repetido. Lo he citado ya. Bueno, era el ejemplo en donde magnum rompe con la continuidad de itaque ex eo concurso navium. Magnum, el adjetivo, rompe con la información del periodo anterior y anuncia nuevo material informativo. Estos recursos
son característicos de lo que se llaman en lingüística lenguas no configuracionales. No sé si alguna vez les han hablado de este concepto. El concepto de lenguas. Lenguas configuracionales son lenguas planas. Por decirlo de una manera muy genérica, son lenguas donde no hay árboles gramaticales. En los árboles hay piezas que están más arriba, porque hay jerarquías, hay relaciones de dominio. Hay relaciones de contigüidad. Los adjetivos, el regente y el residuo deben ir juntos, uno antes de otro. En las lenguas no configuracionales no existe esa, digamos, esa restricción y permiten este tipo de recursos. Bueno, entonces hemos visto que, para resumir, el latín era una lengua, como hemos visto, que iniciaba de manera tendencial con el sujeto y terminaba con el verbo, que solía ser el rema, pero al mismo tiempo el rema, es decir, el elemento más informativo, pero al mismo tiempo tenía un papel discursivo, ¿no? Decía, aquí tenía un doble papel, más allá de su propia semántica. Venía a decir, atención, aquí se termina la oración, ¿no? Bueno, ¿y por qué nos interesa esto? Cuando esta posibilidad tan expresiva de utilizar el orden de palabras para marcar los segmentos del discurso, ¿hasta cuándo han estado activos? Pues tengo que mencionar que todavía estuvieron vigentes en el castellano medieval. Y creo que esto no ha sido quizá observado con el énfasis debido, salvo ignorancia por mi parte. Yo mismo ya he dedicado algún trabajo que he cito aquí, en el 2017, la pervivencia del colon en castellano medieval. El colon, es decir, la unidad prosódica combinada con sintaxis, donde el castellano medieval todavía conservaba la posibilidad de distorsionar el orden de los sintagmas para marcar las unidades del discurso. Y es muy interesante, son muy interesantes los datos del Cantar de Miño Cid, por un motivo, porque, como saben, el Cantar de Miño Cid, que forma parte de la épica, es un texto compuesto para la oralidad, es decir, en donde está prevista la exposición, la oral y la narración oral. Además, es un texto con un verso anisosilábico, es decir, donde los diferentes hemistiquios no tienen normalmente o necesariamente el mismo número de sílabas, lo cual hace que sea, digamos, difícil teóricamente saber dónde termina un hemistiquio y comienza otro. Pues bien, el Cantar de Miño Cid hace donde la prosodia, como digo, la música, entre comillas, del lenguaje, el tono, juega un papel muy importante. Observamos que vamos a encontrar fenómenos muy similares a los que hemos encontrado en Petronio, en Julio César o en los personajes de Plauto, como hemos visto, ¿no? Es decir, la anteposición de elementos predicativos. Y además, si se dedican un buen rato a examinar el texto del Cid, veremos que esto es un fenómeno que se da de manera muy sistemática. Los versos que comienzan por el adjetivo grande. Grandes son las ganancias que priso por las tierras de Obá. Grandes son los poderes. Grande duelo a bien. Aquí normalmente sería priso, grandes ganancias, ¿no? Pero aquí, digamos, se distorsiona el orden habitual para marcar el comienzo de verso, para marcar la transición de hemistiquios.
Así es vuestra aventura. Grandes son vuestras ganancias. Por cierto, fíjense que aquí hay una coma, pero la coma, ¿quién la pone? La coma la he puesto yo o la ha puesto Pidal, pero el códice no lleva coma. Es decir, que aquí tenemos el tema filológico al que me refería, ¿no? Es decir, que el orden de palabras está jugando un papel que posteriormente va a jugar la puntuación. No digo que no hubiera puntuación en los códices medievales, sí existía puntuación, pero era una puntuación mucho más, digamos, desordenada, más caprichosa según los hábitos del copista, pero la puntuación no juega este papel todavía en la mayoría de los textos medievales, ¿no? Hace un momento hemos visto cómo en Plauto hemos visto que un adjetivo comenzaba el periodo y el nombre lo terminaba. El Cid hace lo mismo. Entre moros y cristianos, pausa, gentes se le allegan grandes. Exactamente igual que hacía Plauto, ¿no? Vemos cómo el orden de palabras presenta un papel discursivo. Por cierto, algunos autores han querido, algunos investigadores, han querido ver efectos de foco en esto. Foco, entienden, ¿no? Énfasis, ¿no? Como cuando yo digo, quiero, ¿no? Como bien cansado me tienes, ¿no? Sería ¿Ustedes piensan que hay foco, hay énfasis, grandes son vuestras ganancias en estos usos? Bueno, dejo la pregunta suspendida y luego hablamos en el coloquio. Yo pienso que no. Yo pienso que la motivación que hay detrás de estas anteposiciones no es el foco, muy grandes, no son la causa, quizá el efecto. Es decir, esta anteposición puede producir un efecto de foco, pero la motivación fundamental de esta anteposición es discursiva, no pragmática, es marcar y secuenciar el discurso, no marcar foco. El adverbio bien se utiliza de manera sistemática en Cid, como les estoy diciendo. De todo conducho, la coma la pone el editor. De todo conducho, bien los hobo bastidos. Yo, que esto os gané, bien merecía calzas. Mientras que visquiéredes, bien se fará lo todo. A los de Calataúd, sabed, mal les pesaba. Bien y mal, los adverbios son elementos predicativos, un adverbio predica de un verbo, que alteran su orden habitual para romper la continuidad del discurso. Igual en el Cantar del Cid que en Plauto. ¿Podemos decir que el Cid es un texto latinizante? ¿Que hay latinismo sintáctico en el Cid? Yo no lo creo. Bien, hemos hablado del Cid y puedo decirles que estos fenómenos se dan también en la prosa. No quiero presentarles una idea distorsionada, no digo que toda la lengua medieval sea así, pero sí quiero mostrarles que hay textos, como el Cantar del Cid, que se manifiestan de una manera muy frecuente de esta manera, que recurren al orden de las palabras para estos efectos discursivos. Alfonso X también nos proporciona en sus textos históricos ejemplos muy parecidos. Leemos, por ejemplo, en la General Historia, señor, ahora esto es un vocativo, por tanto hay pausa, y repito, aquí tenemos señor entre comas, pero las comas no están en el texto, en el códice me refiero. Lo pone Menéndez Pidal, en la edición que yo he manejado. Señor, grandes son los tus juicios, que no se pueden contar con las tus palabras. En una traducción de la historia, en el siglo XIV, traducción de la historia de Jerusalén abreviada, de Jacobo de Vitiaco, leemos: que como quier que en vuestra lengua tengades poderío de fazer muchas cosas, empero era un adverbio oracional, algo parecido a sin embargo, ¿no? Empero, y las barras las pongo yo, no están en el texto, mucho son mayores, ¿no?
el adverbio antepuesto es el que marca, atención, comienza la oración principal, ¿no? Don Juan Manuel, por cierto, también en el siglo XIV se adhiere a este procedimiento con mucha frecuencia y escribe: como quier que los vuestros hoyos son prietos, es decir, negros, cuanto para ojos, en cuanto a ojos, muchos son más fremosos que otros ojos ningunos. En cuanto para hoyos, pausa, mucho, en vez de decir son mucho más, no, muchos son, altera el orden. Hay énfasis, repito la pregunta que yo me hago, ¿hay énfasis? Yo creo que no. Insisto, creo que en todo caso, si hay énfasis es como efecto secundario, no como causa que provoca la anteposición. Los adverbios hemos visto, los adjetivos, hemos visto ejemplos en el sí, y el verbo, que es el predicado por excelencia, también se adhiere de manera muy general a este patrón, al patrón que Veneman llamó TVX, T en el sentido de tópico, en un sentido genérico. Las oraciones subordinadas antepuestas son tópicos en el sentido de que son informativamente secundarias, ¿no? Si yo digo, si mañana llueve, no iré a clase, ¿no? El tópico es lo primero, ¿no? Porque lo informativo, todo es relevante, ¿no? Pero lo relevante es lo segundo, ¿no? Entonces, el patrón, la presencia de un T, de un elemento oracional informativamente secundario, provoca la posición inicial del verbo en la oración principal y la inversión del sujeto, de una manera muy sistemática. No digo que sea una regla, pero abran por cualquier página la edición de la historia de España de Alfonso X, de Menéndez Pidal, y encontrarán varios ejemplos, seguro, como este. Cuando el rey don Alfonso dice estas palabras a la corte, coma, insisto de nuevo, la coma la pone el editor, oíelas, Roy Díaz. El verbo comienza el periodo principal y el sujeto se invierte. Las anteposiciones de causa-efecto, también historia de España. Por aquellos juegos que él hizo allí, pausa, dicen algunos que puso, etcétera, etcétera, ¿no? Como quier que ellos mostrasen a Aníbal cómo era grande el poder de los romanos, pausa, non deixó él por eso de lidiar con ellos. Por cierto, aquí encontramos non deixó. Aquí non, aquí se me podría decir, no, aquí el verbo está en segundo lugar. En realidad, non, el verbo y la negación a este respecto forman una unidad. Es como, non es una especie de morfema, ¿no? Incluso cuando se combinan varios tópicos, por ejemplo, de carácter muy variado. El padre, cuando lo sopo, pausa, plol mucho con ellos. Aquí no hay sujeto, porque el verbo placer no tenía sujeto, tenía con, plogo de o plogo con él, ¿no? Plogol es el que marca la transición. Ellos, estando así hablando, llegó el dragón. Hoy diríamos, estando yo, el dragón llegó. Hoy ya no tenemos este recurso, ¿no? Según cuenta Lucán, que escribió esta historia, fíjese, aquí hay tres elementos. Según cuenta Lucán, luego la relativa y la temporal. Según cuenta Lucán, que escribió esta historia, pues que se cumplieron los 5 años, pausa, enviáronle decir los romanos que tornase, etcétera, etcétera. Más, no quiero aburrirles, pero es que están llenos los textos medievales de secuencias complejas que se articulan de manera sucesiva al inicio, TVX, primero lo menos informativamente relevante, ¿no?
Después el verbo que marca la transición, el sujeto y lo que venga después, ¿no? A 545 años, después que Roma fue poblada, entró Cipión. Pues que Viriato fue muerto, así como habéis oído, vino sobre Zamora un caudillo en Roma. Y según cuenta Lucán, este me parece que está repetido. Lo siento, perdón, me doy cuenta de que estoy repitiendo. Bueno. El adverbio, por supuesto, provocaba este fenómeno. Entonces, dijo ella, de sí comenzó rozas. Arribaron a un castillo que dicen Leptien, y allí atendió Aníbal. Ya les he comentado que este mecanismo de anteposición del adverbio provoca todavía hoy la inversión del sujeto. Allí estaba yo. Don Juan Manuel, el verbo conjugado, en los textos de don Juan Manuel se atiene de manera muy general a este esquema. Primero tópico, después el verbo y después lo que venga. Y desde que fuimos todos estos con el rey y la otra gente, salieron todos de la cámara, en el Tratado de las Armas. Y porque la cosa prieta no es tan apuesta como la de otra color, et vos sodes prieto, dos tópicos, tienen las dientes que es mengua de vuestra postura. Y de que es una variante de desque, ¿no? Y desde que su pleito fue bien asosegado entre ellos, pausa, dicho don Illán al decán, etcétera, etcétera. Bueno, termino. He empezado mi exposición preguntándome qué tiene es el orden SOV que parece ser primigenio diacrónicamente según las investigaciones de los lingüistas que cité al principio. Bueno, nuestra área concreta de estudio del mundo indoeuropeo y románico, bueno, el mundo no se acaba en el mundo indoeuropeo, Hay muchas más lenguas y familias que las lenguas indoeuropeas, pero tengo que decir que las lenguas indoeuropeas y románicas y germánicas tienen una historia muy bien documentada. No me atrevo a decir si mejor que en otras familias, pero nuestra historia está muy bien conocida. Lo digo porque lo que podamos aportar de datos de la lingüística indoeuropea y románica quizá pueda tener valor valor genérico más allá del mundo románico. Efectivamente, la lingüística indoeuropea nos dice que en esta familia de lenguas, en la lengua SOV, el patrón pragmático, SV, es el patrón primigenio. Por lo que fuera, porque es cognitivamente más básico, por lo que, como vimos, ¿no? Eso sí, es un SV preferencial, estadístico, como hemos visto, porque el origen, las lenguas del origen indoeuropeo eran de orden libre. Y hemos visto que el orden SOV no es una mera variante combinatoria. Hemos visto que hay, teóricamente, yo recuerdo cuando estudié en bachillerato, se me olvidaron las matemáticas, pero lo único que recuerdo de la combinatoria eran lo que se llamaban las combinaciones, que me decían, ¿de cuántas maneras podemos ordenar tres elementos? Y yo me acuerdo que me explicaron 3 por 2 por 1. Tres elementos, SVO, pueden ordenarse de manera 3 por 2 por 1 de 6 maneras. Y efectivamente, hay 6 tipos de lenguas en relación con el orden. Pero más allá de la combinatoria, sabemos que el pertenecer a uno u otro orden tiene, digamos, o acarrea otras características cualitativas y que el orden SOV va asociado a factores pragmáticos, como hemos visto, a factores de énfasis, a factores informativos, a factores discursivos,
Y sabemos también que el orden SVO va asociado a factores gramaticales, factores formales, en donde más allá de lo informativo, del énfasis, del tópico, lo que predomina son las relaciones de jerarquía, de contigüidad, de dominio, de estoy más arriba, más abajo. Le pongo aquí un árbol, que es muy sencillo, de la oración transitiva. El árbol es una forma, digamos, gráfica de mostrar que el verbo está debajo del sujeto. ¿Por qué? ¿Por capricho del lingüista? No, porque el verbo y el objeto van integrados en una unidad superior, que es el sintagma, que es la que se combina con el sujeto. Este es el orden que se asocia con... Este es el rasgo formal que se asocia con las lenguas SVO. Y vimos que al principio comenté estudios cognitivos que muestran que las lenguas SVO se asocian con el módulo más computacional de la mente humana. ¿Y qué hemos visto de la lengua medieval? Hemos visto una situación intermedia. La lengua medieval es ya una lengua de orden fijo. La lengua medieval es una lengua que dice el Cid conquistó Valencia, pero que muestra residuos de movilidad discursiva. Son residuos, restos de lo que en otro tiempo fue el mecanismo, el procedimiento discursivo del orden de palabras, de marcar mediante el orden de palabras las transiciones discursivas. Hemos visto que está presente en una tipología variada de textos. Hemos visto, bueno, no he hablado de muchos textos, no he tenido tiempo, ¿no? Pero lo hemos visto en Alfonso X, en el Cid, en la épica, en don Juan Manuel. Y creo, no sé si estarán de acuerdo, que no hay indicios de latinismo. No podemos hablar de latinismo sintáctico en Alfonso X. Quizá pueda haber algo, pero ¿hay latinismo sintáctico en el Cantar del Cid? ¿El Cid imita? Creo que no. Creo que debemos verlo como un residuo, un resto, los últimos restos de un procedimiento, de un mecanismo discursivo que con el tiempo irá desapareciendo. Y finalmente he subrayado la interacción posible con el fenómeno de la puntuación. Y este es un fenómeno que a mí personalmente me interesa, ya termino con esto, que a mí personalmente me interesa mucho de cara a mi investigación personal o de la investigación de mis discípulos, alumnos, etcétera, porque, claro, la puntuación medieval, que es un tema bastante abandonado, creo, la investigación sobre los mecanismos de la puntuación medieval puede enriquecerse también con este tipo de fenómenos de carácter discursivo, porque, claro, interacciona. La puntuación es un mecanismo de marca de transiciones que probablemente en muchos textos, como el Cid, era innecesaria, dado que el orden de palabras marcaba de manera muy evidente las transiciones discursivas. En fin, esto es lo que me inquieta, entre comillas, me gusta, lo que no me quita el sueño, pero sí me preocupa académicamente y por eso he querido traerlo aquí para compartirlo con ustedes. Así que nada más y gracias por su atención.